En la presentación anterior vimos cómo el benceno tiene unas características de reactividad singulares y que generalmente da lugar a reacciones de sustitución. Estas reacciones de sustitución se denominan reacciones de sustitución electrófila aromática porque el anillo aromático reacciona con un electrófilo y son las reacciones más comunes de los compuestos aromáticos. El mecanismo a través del que tiene lugar este tipo de reacciones es un ataque de la nube pi del anillo aromático al electrófilo, con lo que se forma un carbocatión, pero este carbocatión tiene varias formas resonantes a lo largo del anillo. Se forma un enlace sigma de uno de los átomos de carbono del anillo con el electrófilo y por esa razón este intermedio de reacción se llama complejo sigma y también intermedio de Wieland. En el segundo paso de la reacción, el hidrógeno del carbono en el que se ha introducido el electrófilo se pierde abstraído por una base, de manera que el intermedio de Wieland o el complejo sigma vuelve a adquirir aromaticidad. Por lo tanto, en estas reacciones el compuesto aromático mantiene su aromaticidad y se sustituye un átomo de hidrógeno por un electrófilo. Los electrófilos que se pueden utilizar en este tipo de reacciones son muy diferentes y esto nos permite obtener compuestos sustituidos con halógenos, con grupos carbonilo, con grupos alquilo, con hidroxilos, con ácidos sulfónicos y con grupos nitro, entre otros. Vamos a ver algunas de estas reacciones. La primera reacción que vamos a ver es la reacción de halogenación del benceno, de los anillos aromáticos en general. Decíamos en la presentación anterior que el bromo no reacciona fácilmente con el benceno, se requiere utilizar un ácido de Lewis para convertir el bromo en un reactivo más electrófilo. En presencia de tribromuro de hierro, el benceno sí reacciona para dar lugar a bromobenceno con liberación de una molécula de ácido bromhídrico. El mecanismo lo podemos dividir en varias etapas. En la primera de ellas, el bromo es activado por el tribromuro de hierro, de manera que se obtiene este complejo altamente electrófilo, que puede ser atacado por el anillo pi del benceno para dar lugar a un intermedio de Wieland, un complejo sigma, y se libera además el anión Br4Fe. A continuación, este anión puede actuar como base abstrayendo un átomo de hidrógeno y recuperándose la nube pi aromática intacta. Este mecanismo de reacción es el mecanismo característico de todas las reacciones de sustitución electrófila aromática. Como habíamos visto también en la presentación anterior, no se producen productos de adición. Exclusivamente en estas reacciones obtenemos el producto de sustitución electrófila aromática. Observando el diagrama de ambas reacciones superpuesto, se puede apreciar por qué ocurre esto, y es porque la sustitución permite recuperar la aromaticidad del reactivo original y por lo tanto conduce a un producto mucho más estable, termodinámicamente favorecido con respecto al producto de adición. La halogenación del benceno puede tener lugar también con otros halógenos, por ejemplo con el cloro. Se necesita también en este caso utilizar un ácido de Lewis. Generalmente se utiliza tricloruro de aluminio, pero podrían utilizarse otros, y esto permite obtener bencenos clorados en alto rendimiento. El mecanismo es análogo al de la bromación. En el caso de que queramos introducir un átomo de yodo en el benceno, el yodo no es capaz de reaccionar directamente y debemos transformarlo en un catión I+, que es mucho más electrófilo. Existen diversos métodos
de oxidación, por ejemplo, con ácido nítrico o con peróxido de hidrógeno, que nos dan lugar a compuestos de yodo mucho más electrófilos y que nos permiten llevar a cabo la iodación del benceno. Otra reacción de sustitución electrófila aromática nos permite introducir un grupo nitro en el anillo, lo cual es bastante útil, como veremos más adelante. Esta reacción tiene lugar haciendo reaccionar el benceno u otros compuestos aromáticos con una mezcla sulfonítrica. El ácido sulfúrico lo que hace es activar al ácido nítrico, convirtiéndolo en un mejor electrófilo. En el mecanismo de reacción, el primer paso es precisamente esta activación del ácido nítrico, que sufre la pérdida de una molécula de agua catalizada por el ácido sulfúrico, para dar lugar a un catión nitronio, que es un electrófilo muy fuerte y es el reactivo que de hecho participa en la sustitución electrófila aromática. El anillo de benceno ataca a este catión nitronio para dar lugar a un complejo sigma con sus 3 formas resonantes en este caso, y como siempre la eliminación de un protón da lugar a la recuperación de la aromaticidad del anillo. La introducción de un grupo nitro en un anillo aromático es bastante interesante porque puede a continuación reducirse fácilmente, por ejemplo utilizando hierro, zinc o estaño en medio ácido, para dar lugar a una anilina o amina aromática. Este es el mejor método, este método indirecto de introducir un grupo nitro y luego reducirlo, es el mejor método para introducir un grupo amino en un anillo aromático. Otra reacción de sustitución electrófila aromática que debemos ver en esta presentación, por último, es la sulfonación. La reacción de sulfonación tiene lugar utilizando ácido sulfúrico fumante, que es una mezcla de ácido sulfúrico en la que hay disuelto trióxido de azufre. El trióxido de azufre actúa como electrófilo, se introduce en el anillo aromático sustituyendo un átomo de hidrógeno para dar lugar a un ácido sulfónico. El mecanismo es análogo al de los casos anteriores. Se obtiene un complejo sigma por adición del anillo al trióxido de azufre y la eliminación de un protón revierte la aromaticidad para dar lugar al ácido benzensulfónico final. Esta reacción, al contrario que las otras reacciones que hemos visto anteriormente, es una reacción reversible. La pérdida del ácido sulfónico de este grupo puede producirse tratando esta molécula con ácido sulfúrico diluido. En medio ácido, el anillo bencénico puede atacar al protón, en este caso el protón sería el electrófilo, y el complejo sigma puede perder el grupo SO3 2-, dando lugar al benceno. En este caso se sustituye este grupo por un hidrógeno, por lo tanto esta reacción en muchas ocasiones es reversible.